Queridos amigos, qué alegría estar otra vez aquí con todos vosotros. Tú ves, cariño, de todos los que nos vienen a visitar cada día, porque la semana pasada estuvimos un poco en vacaciones. Ama, ya estamos aquí, tornados y alegres de estar con vosotros. Y no podemos empezar nuestro encuentro si no decimos, como siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los queridos musafires que vienen de todas las bandas del mundo. Como siempre, voy a partillar con vosotros las próximas actividades que tenemos. Estamos hoy en el encuentro número 55. Grande la cantidad, ¿eh? Y como vamos a tener la próxima semana, que siempre vos anuncio lo que va a venir, como Balabai al doctor David Nahr de Seattle, de la Universidad de Washington. Su musafira va a ser Rena Moljo y ellos nos van a contar la historia y la memoria de los judíos en la Grecia. Muy hermoso este sujeto, como cada aljar que disfrutamos con tantas cosas diferentes que nos hablan todos nuestros balabayes. Si querés mirar este programa cuando se escapa o en otra hora, o lo querés partillar con otros amigos, podés entrar en sfarad.com/TV y vas a encontrar el video de este y de todos los otros programas de Encuentros Dalja. También lo podés hacer directamente en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/Sfarad. Ahí van a estar todos nuestros videos para poder verlos. Si vos querés dar un ayuda, podés entrar en sfarad.com/encuentros y vas a tener la manera de dar un dono para continuar más y más con este programa. Y ahora sí, voy a presentar este día. Estoy muy salida cada vez que tenemos un encuentro de la Jaquetía. Nuestra balabaya, la querida amiga Alicia Cisoraz de vocesdejaquetía.com, tiene como convidados como musafires a Abraham Bengio y a Jacob Bentolila, y le damos la bienvenida a Alicia. Venida con bueno. Bien hallada, Liliana. Hola. Primeramente, muchas gracias a ti, a Marcelo, por iniciar estos encuentros endiamantados que nos apañan cada alhad. Este es número 55, Zama en Jaquetía es 50 y una mano, porque nosotros no decimos 5 por el espantillo del Ainara. Ancina, vos deseo y que lo seguís haciendo con salud y alegría muchos años más. Merci, Alicia, maravilla. Venido bueno, venido claro a todos a este encuentro Jaquetía de lengua y gente. Es un placer estar con vosotros y es un honor y placer también tener a los estimados musafires Jacob Bentolila y Abraham Benjo, que tienen mucho que decir. Ellos van a hablar sobre nuestra lengua y sobre los jaquitos de Tanja, quiere decir Tánger en Jaquetía. Las demandas se van a responder al cabo del programa. La primera presentación es de querido Jacob Bentolila. ¿Y quién no le conoce? Bien conocido en Israel y en el Olam. Todos nosotros nos tecleamos en él por su sabiduría de la Jaquetía. Más de todo, aunque Jacob muy embebecido con sus vaidaberes intelectuales, Jacob siempre dadivoso con su tiempo para responder cusiot, demandas, para shaurear, para dar consultas y para sherkear su sabiduría, compartir. Ancina, que Jacob, nacido en Tetuán. Jacob Bentolila es doctorado de la Universidad Hebrea. Bueno, perdón.
la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él es profesor emérito del Departamento de la Lashon Hebrea en la Universidad Ben Gurion. Él es miembro de la Academia de la Lashon Hebrea, miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Nacional del Ladino en Israel. Yaakov ha sido miembro del directorio de la Autoridad Nacional del Ladino en Israel y también del Centro Moshe David Gaon para la cultura del ladino en la Universidad Ben Gurion. Yaakov es autor de un huenque de artículos y de libros relacionados con la jaquetía. El libro último es el diccionario importante, aquí está, diccionario del elemento hebreo en la jaquetía. Yaakov aprontó un PowerPoint de su hadra intitulada Judeo-Español Oral, jaquetía, y Judeo-Español Escrito, el judeo árabe en la jaquetía. Hola, Yaakov. ¿Cómo estás, Ferasmal? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Y vosotros todos? Gracias. La palabra es tuya. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días, donde estéis. Primeramente, quiero agradecer por la invitación que me han hecho de participar en este encuentro. Y vamos a empezar inmediatamente. Hago el share screen. Pues como ha dicho Alicia, vamos a hablar de la diferencia entre el judeo español oral y el judeo español escrito. Y eso nos va a llevar a hablar también del elemento árabe en la jaquetía. Para empezar, vamos a leer un documento. Este documento lo vamos a leer juntos. Se encuentra en un manuscrito cuyo tiene una microfiche en la Biblioteca Nacional de Jerusalén, y se trata de una crónica de un evento que tuvo lugar en Tetuán en 1837. Y lo que ocurrió en aquel entonces, alguien lo puso por escrito. Ahora vamos a leerlo junto. Ahora sé que hay ciertas dificultades en leer esto y por eso lo he puesto en letras latinas y vamos a empezar a leerlo. Lo que se encuentra lo que está aquí en letras rojas o coloradas en jaquetía se dice, todo es lo que está escrito en hebreo. Lo que está escrito en español está en letras normales. Así que el documento empieza por 2 líneas y media en hebreo. Y es una introducción que sobre todo da la fecha y el lugar. Por la fecha, pues ya he dicho que se trata del 12 de octubre de 1837. Y cuando empecemos ahora a leer lo que está escrito en español, en aquel entonces hubieron truenos y lampos y lluvia mucha, y se quedó de esa manera la noche y el día de viernes. Noche de Shabbat Kodesh siguiente, hubieron muchos vientos y lluvias, muchos vientos y lluvias, y truenos y lampos, y de tanta fortaleza hasta que cayó bastantes casas de la judería vieja, esta vez está escrito vieja, y murieron algunos moros de los que moraban ahí, y levó 28 molinos de los de agua, y levó más 160 cargas de trigo que habían en los ditos molinos. Y el modo de la lluvia era
como uno que vacía barriles todo junto, hasta que parecía como Mabul. Mabul, palabra que está escrita en hebreo, quiere decir un diluvio, porque foraba la agua del suelo. Y de tanto ribuy de agua, otra palabra hebrea que quiere decir cantidad, gran cantidad de agua, hasta que entró a los palacios. Hay que tener en cuenta que palacio en la jaquetía de antes, o en el judeo español, más bien dicho, de antes, no tenía el significado de palacio en hoy. Palacio era simplemente una vivienda, una casa. Hasta que entró a los palacios y los sótanos los llenó de agua y subía la agua arriba de los sótanos como 1,5 yardas ma'alamata. Ma'alamata en hebreo más o menos. Y echó a perder bastante vinos y trigos y aceite que había en dichos sótanos y almacenes. Y todo esto fue en términos de una noche, que es la noche de Shabbat que dijimos. Y de tanto Ra'ash que estaba en la ciudad, Ra'ash en hebreo ruido, alboroto. Y de tanto Ra'ash que estaba en la ciudad, cosa que se desveló la gente y huyéndose a lugares altos, porque se los parecía que el Tehom iba a subir. El Tehom, las profundidades del universo. El Tehom iba a subir, cosa que necesitaba ser Mehallel Shabbat Ba'avonot, profanar el sábado por nuestros pecados. Y encender luces. Y de tanta corriente fuerte de agua que había en las calles, entró a las cocinas y llevó adafinas y guisados que habían en ditas cocinas que guisó la gente para el Shabbat. Y parecían las adafinas nadando en la agua como cabezas de personas. Y se quedó de este modo hasta la mañana, día de Shabbat, aflojó un poco. Empero necesitaban caer paredes, por han de salir la agua, y ahuracaron paredes día de Shabbat para que saliera la agua. Tam, se terminó en hebreo, tam. Ahora, hemos leído este documento y os pido que piense en qué lengua está escrito esto. O bien, más bien, en qué lengua no está escrito este documento. Si se tengan en cuenta que en este documento no aparece ni una sola palabra de árabe. Lo único que cabe aquí es español y hebreo. Así que yo lo llamaría esto el español, el judeo español escrito, o más bien yo diría el español de los judíos. Ellos pensaban escribir en español. Y como son judíos, pues utilizan palabras del hebreo. Sobre todo algunas palabras que conocían y para hablar del Shabbat, etc. Perdón. Así que hay que tener en cuenta que tenemos aquí un ejemplo de lengua que no contiene ningún elemento árabe. Y es una cosa que me di cuenta en cuanto analicé un darush de Bar Mitzvah, que se pronunciaba en las ocasiones de los tefelimes. Y también ahí me di cuenta que no había ni una sola palabra de árabe. Todo era o español o hebreo. Y en este manuscrito hay varias crónicas de esta clase y en toda está escrita de esta manera.
y en todas existía una sola palabra árabe. En uno de los casos, la palabra zinzelá. La palabra zinzelá es decir, terremoto. ¿Y por qué utilizaron esta palabra? Porque seguramente no conocerían la palabra terremoto en español y no pensaron utilizar la palabra que está en la Biblia para terremoto, que es rash, ya que utilizaron la palabra rash para otra cosa. Así que hay que tener en cuenta eso y debemos preguntarnos qué lenguas, esto se puede quitar de aquí, no sé, qué lenguas usaba el autor de esa crónica. ¿Qué lenguas sabía? Desde luego español judío escrito, puesto que él lo escribió. Podemos imaginar que sabía también el español judío hablado, o sea, la jaquetía. Puede ser que sabía el hebreo. Pongo aquí un punto de interrogación porque no se sabe cuál era su educación judía. Puede ser que sabía el árabe judío, el judeo árabe, marroquí. A lo mejor. Y probablemente sabía algo de árabe moruno. Generalmente los hombres, en Tetuán, por ejemplo, yo me acuerdo que iba con mi padre al mercado y cuando él compraba las legumbres y los frutos, él hablaba el árabe con los comerciantes árabes. Así que era una lengua que por lo menos los hombres conocían. Así que ese era el repertorio lingüístico más o menos que se puede imaginar de este personaje que escribió esa crónica. Ahora vamos a analizar cuáles son las relaciones entre esas lenguas. Primero, que ya hemos visto que hay dos lenguas que se utilizan con dos propósitos diferentes. El español judío escrito para escribir, donde no hay palabras árabes, y el español judío hablado, que es la jaquetía. Eso se llama, cuando se utilizan dos lenguas para usos diferentes, eso se llama en lingüística diglosia, que es una condición colectiva de la sociedad. Así lo define el diccionario español. Convivencia de dos o más lenguas distintas con un rango de uso diferente en una misma zona geográfica. Esa es la diglosia. No hay que confundir la diglosia, que es, como he dicho, una condición colectiva, con el bilingüismo, ¿no? Perdón, he olvidado que también se utilizaba el hebreo, sobre todo los jajamim. Pues los jajamim utilizaban el hebreo a veces en documentos enteros, que se escribían especialmente nada más que en hebreo. Así que se puede hablar también de una diglosia, de una triglosia, pues habían tres lenguas que se usaban. Ahora, no hay que confundir eso con el bilingüismo. El bilingüe es una condición individual. Se trata de una persona que utiliza personalmente, que sabe dos lenguas o tres lenguas o más. En nuestro caso, podemos imaginar que este judío hablaba el jaquetía y hablaba también el judeo árabe y el árabe moruno. Es decir, él sabía varias lenguas que él utilizaba en la lengua cotidiana que utilizaba todos los días. Ahora, eso nos introduce al problema del bilingüismo en la zona norte de Marruecos. Y quiero aquí citar un artículo de mi amigo, el profesor Youssef Chitrit,
perdón, que ha escrito sobre el sujeto lo siguiente. La existencia de textos judeo-árabes junto con textos judeo-españoles indica que al menos algunas de las comunidades que hablaban jaquetía eran bilingües. Y en otro lugar de su artículo dice que restos del judeo-árabe utilizado en Andalucía, que trajeron en el ladino que hablaban, se mezclaban con estructuras lingüísticas de dialectos árabes de judíos procedentes del centro y del sur de Marruecos, que migraron a las comunidades del norte y dejaron palpables marcas de la jaquetía. Que imaginemos lo siguiente: hay judíos del sur y del centro de Marruecos, algunos descendientes de Megorashín que adoptaron la lengua árabe, y otros descendientes, o sea, Megorashín, los expulsos de España, y otros descendientes de Toshavín, los judíos habitantes de Marruecos de antes, y que hablaban el judeo árabe. Ahora, mucha de esa gente emigraron a la zona norte, y aquí dejaron palpables marcas de la jaquetía. Pues no se puede comprender cómo es posible que habían tantas palabras árabes en la jaquetía si no hablamos de un contacto de las dos lenguas. Y ese contacto no es en la calle, sino en la mente de las personas que hablan dos lenguas, que hacen interferencia de las dos lenguas. Ahora tenemos otro testimonio sobre la lengua de los judíos de Marruecos, que está escrito por una persona que terminó la Escuela de la Alianza en Marruecos y emigró a la Argentina. Y en 1904, en un rapport que escribe a las oficinas de la Alianza Israelita en París, escribe lo siguiente. Lo voy a leer en francés, supongo que la mayoría debe entender. Au point de vue de la langue qu'ils parlent, les Israélites du Maroc peuvent se diviser en deux catégories. Los israélitas de Marruecos se dividen en dos categorías. Les Israélites dont la langue maternelle a été l'espagnol, esos que tienen como lengua materna el español, ceux qui, dans le jeune âge, ont balbutié leur premier mot en arabe, esos que hablan el árabe. L'espagnol, vous le savez, ya lo sabéis, est parlé dans le nord, spécialement à Tétouan et à Tanger. Il commence à se perdre à mesure qu'on avance vers la côte de l'Atlantique ou le centre du pays pour disparaître totalement à partir de Rabat. El español se pierde a medida que avanzamos hacia el sur, y cuando llegamos a Rabat se pierde totalmente. Y aquí dice algo muy interesante. Les Israélites de l'Arache, d'Alcázar et de Shishouan, de Shawen, parlent les deux langues, mais plutôt l'arabe que l'espagnol. Algo sorprendente. Habían judíos en Marruecos español, en Larache, Alcázar y Shawen, que hablaban las dos lenguas perfectamente bilingües de una manera íntima, pero que el árabe predominaba. Muy interesante. Ahora, estas lenguas en contacto para hablar, la marca que hizo el judeo árabe o el árabe en general, la jaquetía, hice un cierto cálculo estadístico. Cogí el glosario de Benoliel y conté las entradas y me di cuenta que 47% son de origen español, 34,5% de origen árabe y solo 18,5% de origen hebreo. Ahora, eso habla de las entradas. No trae en cuenta la frecuencia de las palabras. Puede ser que habían entradas que no eran tan frecuentes y habían palabras muy frecuentes que estaban en español más que en árabe. Pero eso nos da una idea de la invasión
árabe en el habla de los judíos que hablaban español en Marruecos. Ahora, eso es lógico, lo sabemos. Hay muchas palabras árabes en la Jaquetía, eso todo lo conocemos. Me interesa probar que habían influencias tácitas que no sé del árabe en judeo español. Vamos a ver algunos ejemplos. El caso de Ferasmal. Estaba leyendo yo el libro de mi amigo Asher Knafo, que escribió un román autobiográfico que se llama Hakinor Veani, el violín y yo. Y él, un muchacho de Mogador, que nos cuenta que su abuela llamaba a su abuelo Mrelbas. Mrelbas es en español fueras de mal, feras mal. Ahora, me empecé a preguntar si la palabra ferasmal existe en el ladino del Oriente, en Judaísmo, o en Salónica, en Estambul. Me han dicho que no. No existe tal palabra. Así es que es una creación de la Jaquetía. Es una palabra española, ferasmal, fueras de mal, pero traducida del judeo árabe. Si hubiese existido en el judeo español del Oriente, hubiéramos dicho que eso es algo que lo han traído de España, pero no, eso surge en Marruecos. Y tiene también la manera españolizada de salidos del mar, ¿okay? Y salidos del mar y a ferasmal. Y ferasmal se utiliza más bien para dirigirse a una persona. Eso es un calco. El calco también es un concepto de lingüística, dice adaptación de una palabra extranjera, traduciendo su significado completo o el de cada uno de sus elementos formantes. Por ejemplo, baloncesto es un calco del inglés basketball. Y que ferasmal es una influencia del judeo árabe en la Jaquetía. Otro ejemplo nos viene de un testimonio que escribe Américo Castro, uno de los españoles que empezaron a hablar de los judíos de Marruecos y de la lengua, etcétera, en un artículo entre los hebreos marroquíes. Y dice lo siguiente: en Shawen, la influencia árabe se ha ejercido incluso sobre giros sintácticos. No puede ser más tácito que eso. Por ejemplo, Ushallah terminó de comer quiere decir en cuanto acabó de comer, por influencia de una construcción que conocerán los que sepan árabe. Tú me debes significa yo te debo, a causa de otra influencia árabe difícil de explicar ahora. Así que vemos aquí las influencias del judeo árabe en la Jaquetía hablada. Y ahora no tengo ejemplos de influencias del español sobre el judeo árabe. No soy un experto. Yo sé que, por ejemplo, me acuerdo un amigo mío, Yosef Tedgi, había dado una conferencia sobre la composante español dans le parler arabe de Juif de Fez. Hay cosas así, como decía, hay un elemento español en el judeo árabe, en Fez, en Meknes, etc. No voy a hablar de eso porque no soy experto en árabe. Pero tengo un ejemplo muy interesante de influencia del hebreo en el judeo árabe cuando el judeo árabe pasa a la Jaquetía. Y es la noche de Timimona. ¿De dónde viene esa Timimona? Todo el mundo le llama Mimona. ¿Qué es Timimona? A mí me parece que en árabe se decía Lilt Mimona. Lilt es una palabra árabe que se entiende noche de. Como en hebreo, Lel. Lel es el estado constructo de la palabra Laila, que dice noche. Noche de en hebreo es Lel. Y noche de en hebreo, en árabe es Lilt.
Así que el judío de Tetuán, que sabía el hebreo, oyó lilt, creyó oír lilt, y esa T de lilt la transfirieron al inicio de Mimuna, metatizando dicha locución en lel timimona, que se traduce por noche de timimona. Así explicamos por qué nosotros decimos timimona a lo que todo el mundo dice mimona, ¿no? Bueno, para concluir, podemos decir que el judeo español escrito no es jaquetía, sino una lengua literaria que podemos llamar ladino, donde caben únicamente elementos del hebreo y del español. Esa lengua es común a todos los Begorashim de España. Es común, quiere decir que si escribes en esa lengua, un judío de Turquía podía comprender. Pero si escribieses en jaquetía no lo comprendría. No había comprensión mutua entre el judeo español hablado en Turquía y el judeo español hablado en Tetuán. Había muchas diferencias, demasiada diferencia. Pero cuando escribían en una lengua literaria que era común a toda, una koiné. La jaquetía, lengua, esa es la conclusión, lengua oral híbrida, es un español en el que descendientes de Begorashim asimilaron elementos del árabe y que descendientes de Toshavim adoptaron y adaptaron. Gracias. Muchas gracias, Jacob. Muchas gracias, Hazak Baruch, por esta presentación tan interesante que puso las cosas en su sitio, en su lugar. Ancina, con razón lo dices judeo-español, con razón es judeo-español. Y jaquetía es la lengua, diremos, vulgar hablada. Ahora, sí, ahora tendrás de escribir otro diccionario sobre el elemento árabe en la jaquetía. Tendrás de seguir. Nos dejaste con muchos pensarios sobre los registros diferenciados diremos, de nuestro judeo español. En inglés, por ejemplo, hay 5 registros de la lengua. Es un problema cuando se siente a escribir y se trata de buscar el equilibrio entre la lengua hablada y la lengua escrita. Eso es mi wahla, mi problema cuando yo me siento a escribir. Bueno, muchas gracias y hay mucho que pensar en esto. Bueno, y ahora, con mucho placer, os presento a dónde está, a Abraham. Abraham Benjo, que solo cuando digo su nombre, inmediatamente mi cara se empieza con una sonrisa. Y eso lo vais a ver ahora. ¿Por qué? Porque siempre cuando se dice el nombre de Abraham, se empieza a reír. Bueno, Abraham, diremos sobre ti, nacido en Tanja, catedrático de letras clásicas. Abraham Benjo es un alto funcionario del ministro de Cultura de Francia. A lo largo de su carrera, él fue sheikh de cadezo de institutos, Instituto Serfati de Madrid, director regional de Baidaberes culturales en 4 regiones en Francia, delegado general para la Lashon Serfati y la Leshonot de la Francia en el Ministerio de Cultura. También fue sheikh de la Casa del Isiu, que quiere decir memorial de las criaturas judías arrematadas en la Guerra Mundial. Y por fin fue el director general adjunto de la región Rhône-Alpes. Ahora es el sheikh de la Comisión Cultural de la LICRA, que es la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, en buena hora. Abraham va a hablar sobre Tanja y sus judíos. Ahora, Abraham,
venido bueno. ¿Y cómo estás? Mejor, Como ¿y lo tú? veo. Te diré que antes de unas semanitas me llegó un email de parte de Rick Lewinstein y Hisham. Siempre me escriben juntos, comentándome que ahora, en este momento, te estás para ir a Tanja haciendo mucho para su proyecto Children of Al-Andalus. ¿No nos contarás de eso? Shabbat Tov, comienzos entre la semana. Gracias a Liliana y Marcelo y a Alicia, y gracias a nuestro querido y respetado profesor Ventolila. De hechos buenos que se os hagan a todos. Resulta, Alicia, que unos holandeses interesados en los temas de Asia medieval bajo dominio musulmán y de la expulsión de los judíos y de cuando también echaron a los moriscos, me propusieron representar a los descendientes de los Megorashim y Castilla del norte de Marruecos en un libro y en una película. Sí, película. Vos recuerdo que las palabras esdrújulas en español o en jaquetía se tornan agudas. El título del libro y de la película es Children of Al-Andalus. Primero me mandaron los diálogos para que yo los tradujera. Mirá, y la ayuba, cosa extraña. Unos diálogos en inglés mandados desde Holanda y yo centullado en París y traduciéndolos en jaquetía. Lo que me reí de ello. Y bueno que estaban en inglés. ¿Te figuras si hubiese tenido que traducirlos del holandés? O por mí se haga. O después me invitaron a pasar una semana en Tanja, mi ciudad natal endiamantada, donde me recibieron a cuerpo de rey, a mí y a mi mujer, en un hotel de Maalá, de prestigio. Ancina lo viajéis todos, amén, Kenia y Iratson. Y vino también la reina mía de Sara, mi hermana, para la fraya, para pasarlo bien. Tenían un equipo técnico que es profesional y te callates, que las gentes en la calle creían que yo era una estrella de cine, sobre todo cuando decían acción. Me vierais hecho un novio, filmado por los bulevares y la Librairie de Colón y la Esnoga de Naón, que por cierto está chaleando como nueva. Él dio añada en la vida de Mohamed VI por lo bien que se está portando con los judíos. Y el Bet Hayim, el cementerio antiguo, donde están todos mis Waldin antepasados. Y el Café Jaffa y el puerto. Y como les dije a estos holandeses que mis antepasados venían de Córdoba, y es verdad, se menciona a un Jacob Benjo, que era grande de Cajal y Naguib de los judíos en Córdoba, y que falleció en el año 1000. O también a Córdoba me invitaron, y estuvieron filmándome en la judería y en las nogas. La película se estrena con favor del Dios en Ámsterdam en enero, y Blineder, sin compromiso por mi parte, ahí estaré. Qué bien, Abraham. Vida larga que tengas para disfrutar y invitar a tu hermanita Sara, que la conozco muy bien, para farrearnos. Sabrás que un artículo mío está también en el libro de ellos. Sí. Le cogieron de mí, porque yo en ese tiempo cuando me lo pidieron no era buen tiempo para mí. Se fueron al portal, cogieron lo que cogieron y lo pusieron en el libro. Bueno, ahora te diré, Ferasmal, tú y Sara, tuviste el buen mazal de nacer en esa ciudad internacional dichosa de Tanja. Ya tendrás una cornucopia de maasés sobre esa ciudad y sobre la gente. Dimos un poco. Lo bueno mío de Alicia quiere que os conte en 5 minutos la historia de los judíos de Tanja y encima que os hable de los tanjawis famosos. ¿Cómo haré? Bueno, resumiendo mucho. Hasta el siglo XVII, Tanja es una ciudad muy modesta. Los portugueses que ocupaban la ciudad y después los ingleses, todos ellos poco amigos de los judíos, un día los expulsan, otro día los vuelven a llamar, lo que jerearon de ellos los pobres, lo mal que lo pasaron. El 4 de agosto de 1578 tuvo lugar la famosa batalla de los 3 reyes, del río Oued al-Mahazin, cerca de Alcázar Quibir, donde 3 reyes perdieron la vida, los marroquíes Al-Malik y Al-Mutawahi y el rey de Portugal, Sebastián. O a Sebastián, y Mahshemove Zihro, que se borre su nombre y su memoria,
había jurado que si ganaba la batalla iba a exterminar a todos los judíos. En esa verdad se queda el mal logrado. Por eso nos alegrimos mucho de su muerte y se instituyó un Purim particular en Tanja, el Purim de Sebastián, también llamado Purim de los cristianos, que se celebra el 6 del mes de Elul con su Megilá especial y todo. Las cosas serias empiezan en 1725, cuando Abraham Ben Amor de Meknes funda una comunidad de 150 personas. En 1744 es nombrado el primer Dayan, Rabbi Yehuda Hadida, pero la comunidad es pequeña y el Dayan de Tanja depende de Tetuán, que era la madre de las comunidades sefarditas de Marruecos. Pero en 1772, Tanja pasa a ser la capital diplomática de Marruecos. Y entonces sí que la ciudad y su comunidad judía empiezan a crecer. En 1793 el Dayan es Rabbi Abraham Toledano y muy pronto los tanjawis piden la autonomía y las familias de más prestigio firman un acuerdo sobre este tema, la famosa Haskamá de 1795. Poco después, en 1806, obtienen la autonomía que les es otorgada por el Gran Rabinato de Marruecos y Abraham Toledano se convierte en el primer Dayan autónomo de Tanja. Abraham Toledano era el bisabuelo de Rabbi Mordejai Ben Jo, pero esto ya lo contaré luego. En 1834 se desarrolla uno de los episodios más tristes de la historia de nuestra comunidad. La joven tanjahuilla Sol Hashwell, de 17 años de edad, es decapitada en Fez, falsamente acusada de haberse convertido al Islam y de haber querido volver a su religión de origen. Sol está enterrada en el cementerio de Fez, donde muchos van a zorearla, a decir oraciones por ella, incluidos algunos musulmanes. Non balde se la considera una santa. Sol la tzadika, la heroína hebrea, la llamamos los tanjawis judíos, y los musulmanes la llaman Lala Solika. En 1844, Awed otro Purim. El príncipe de Joinville, con varias fregatas, bombardea las ciudades de Tanja y de Mogador, llama para castigar a los marroquíes que ayudaban a Abdelkader en Argelia. Durante los bombardeos no muere ningún judío, aseguro. Estarían escondidos en sus casas, como mandó el Dios. ¿Arbearon? En honor a este nuevo milagro, se instituye otro Purim especial, el Purim de las bombas, o Purim bombitas, que se celebra el 21 de Av, también con su Megilá y todo. Alaquila, yo tengo una Megilá de Purim bombitas entre las manos. Wow. Muy antigua, claro. Wow. ¿Qué os diré de la época endiamantada que sigue y que es del apogeo de la comunidad judía de Tanja? Los grandes intelectuales, como el historiador José Benolí, el escritor Jacob Bentata, el periodista Itzhak Laredo, la periodista y poetisa Rahma Toledano y tantos más. Y los grandes banqueros y hombres de negocio, Pariente, Hazara, Bensur, Naón, Bergel, Toledano, Pinto. Los filántropos como Hayim Ben Shimol, que fundó el asilo Hospital Ben Shimol. Y entre los personajes legendarios que ejercieron en ese hospital, no mencionaré al doctor Mani, tan querido, respetado por todos los tanjawis de cualquier religión. Los grandes intérpretes de las legaciones extranjeras, como Abraham Ben Shimol para Francia, que recibió al pintor Eugène Delacroix en 1832, Itzhak Ben-Sur para Gran Bretaña, Abraham Ben Delac para los Países Bajos. Judíos son los creadores del periodismo en Tanja antes que en ninguna otra parte de Marruecos, de los correos y hasta de la masonería. En 1874 se crea la Escuela de la Alianza, la Alianza Israelite Universelle, la segunda creada en el mundo después de la de Tetuán. Y después viene la época dorada, cuando Tanja se beneficia de un estatuto endiamantado de zona internacional entre 1923 y 1956. Es la época de la leyenda de Tanja, de la cual todos los que la hemos conocido conservamos un wash, nostalgia, que nunca se podrá curar. Pero no quiero acabar este capítulo con una nota triste. Y os diré que el espíritu de los judíos de Tanja no ha desaparecido ni siquiera cerca de 60 años después de que nos marcháramos. Y si queréis un solo ejemplo, ahí está mi haber de infancia, Carlos Leví, que muchos de vosotros conocís, y que después de haber sido catedrático de lengua y civilización latinas en la Sorbona, o acaba de ser elegido en la Académie des Inscriptions et Belles Lettres, un tanjawi en la Académie, a vivir para ver. Wow, estáis en todo el Olam.
en todo el olam, haciendo los buenos. Bueno, gracias, Ferasmal Abraham. Como todos me lucí mucho oír todas estas niflaot y maasim de los Tanjawis. Me parece que aún sobre las piedras de Tanja, Zama, las esnogas y lejos de nosotros los cementerios, hay mucho que contar. Hoy en día, si vais a Tanja, no encontraréis más que una sola esnoga abierta, la del Boulevard. Pero en los buenos tiempos había en Tanja unas 23 esnogas. Ven, Porat Yosef. A ver, las mencionaré, que el tiempo escasea, y no quiero que os aburráis demasiado. Bueno, las más importantes o curiosas, algo diré de ellas. Vamos a contarlas. 1. La esnoga de los flamencos, en la Fuente Nueva. Fue la primera esnoga que se construyó en Tanja, en el siglo XVII, durante la ocupación inglesa. Flamencos quiere decir europeos, por oposición a los autóctonos. Cuando se fueron los ingleses, estos judíos flamencos se fueron con ellos y la esnoga se destruyó. Mucho más tarde, a principios del siglo XIX, en el mismo sitio, se construyó 2, la esnoga de Musa, nombrada sobre Moshe, Musa en árabe, Leví. 3, la esnoga de Rabbi Yahya Uday, principios del siglo XVIII, en la calle de las esnogas. 4, la esnoga Knesset Gedolá, o de Rabbi Abraham Toledano, creada por el primer Dayan autónomo, ¿os acordáis? A principios del siglo XIX, también en la calle de las esnogas. Tu mano, la de Rabbi Yosef Laredo, Awed en la calle de las esnogas. Aseguro, por eso se llama calle de las esnogas. 6, Tiferet Israel, o esnoga de Rabbi Mesod. ¿Dónde se encontraba? Claro, en la calle de las esnogas. Esto está. 7, Sheerit Yosef, o esnoga de Suiri. ¿Qué? Así, claro, en la calle de las esnogas. Ande si no. Esta esnoga preciosa la inauguró nada menos que Sir Moses Montefiore en 1874. 8, la esnoga de Benatar en la Fuente Nueva, que luego se instaló calle Libertad en el inmueble de la comunidad. 9, una mención particular para la esnoga de Maasat Moshe, la esnoga de Naón, calle Moshe Naón, cerca de la calle de las esnogas. La fundó en 1878 el famoso banquero Moshe Naón. Es la más prestigiosa esnoga de Tanja y la más bonita de todo Marruecos. Aunque ya no funcione como esnoga, ha sido magníficamente restaurada, se puede visitar y es un verdadero museo de la comunidad de Tanja. Tus 2 manos, la esnoga Bet Yehudá o de Asaya, en los Yagim. En esta esnoga tuvo lugar en 1898 una revolución democrática. Por primera vez en Marruecos se eligió por sufragio universal una junta representativa y no como en el pasado junta selecta de la comunidad judía. 11, en la calle Tuahin, la más mayor de todas las esnogas de Tánger, la Et Hayim, o esnoga de Rabbi Mordejai Ben Shó, fundada en 1880 por Rabbi Mordejai, bisabuelo de mi padre. Era mi esnoga y allí me puse los tefilín por primera vez en 1962. Se jadeó después del día de Kippur de 1982 y hoy en día es un centro cultural, la Fundación Laurent. 12, la esnoga del estudio, llamada también Estudio de Rabbi Mordejai Ben Shó, en la calle Moshe Naón, que luego fue la Yeshiva de Tanja. 13, en el Paseo Senarro teníamos Tefilá de Moshe, la esnoga de Rabbi Moshe Toledano Hasid, y después se llamó Achnasat Orahim, porque justo al lado se recibía a los huéspedes de paso, rebis itinerantes, etc. 14, si te fueras al Marshan, vieras a Betel, la esnoga de Rabbi Jacob Ben Shó, o esnoga de Pérez, fundada en 1900. Tus 2 manos y otra mano más, también en el Paseo Senarro, tenemos a Siach Yitzhak, la esnoga de los Kohanim, fundada en 1921, justo hace un siglo. 16, en el Marshan también, la esnoga de Yudá Cohen. 17, en la calle México, Sha'ar HaShamayim, la esnoga de Isaac Shokron, que buena parte de sus muebles sirvieron por la esnoga de Vendriem en el Boulevard cuando se creó, menos el Ejal, que fue a parar a Lyon, en Francia. Yo la miré en la esnoga Sha'ar Tzedek de Lyon. 18, como dicho, en el Boulevard Pasteur, en el centro de Tanja, está Sha'ar Rafael, la esnoga de Vendriem, que es la única que sigue funcionando. 19, en la calle de Fez, estaba la esnoga Yeshurun. Tus 2 manos, 2 veces, en Boarraquía, está la esnoga del asilo, o esnoga de Laredo Sabah Ben Shimol. ¿Por qué ese nombre? Laredo en memoria de un joven, Moshe Yonah Laredo,
que truzo hasta Tanja, a cuesta, el cuerpo de un judío muerto de cólera, fuera de las caras, salidos del mal todos. O lo enterró y después se murió el mezquín de la misma enfermedad. Sabah, por un filántropo benefactor de la comunidad, y Ben Shimol le añadieron el nombre después de que se destruyó el hospital Ben Shimol, donde se encontraba 21, la sinagoga de Hayim Ben Shimol. Y por fin las dos últimas, 22 la de Barfilón y 23 la de Cerrulla, ambas en el Paseo Serrano. Wow, qué paciencia la vuestra, Guamejilá. Males, dos palabras nada más diré sobre los cementerios. El primero, que ya no existe, se creó a principios del siglo XVI en unos arenales fuera de la ciudad, en lo que hoy en día es nada menos que la zona del Boulevard Pasteur. Ya no queda nada de él, pero cuando se construyeron casas en los arenales, encontraron algunas lápidas. De Mashal, por ejemplo, la de Samuel Zumbal, que fue Naguib de los judíos de Marruecos y faltó en 1783. Los amaros enterraban de noche, porque el cementerio estaba lejos de la ciudad y los chiquillos, a remate su nombre, les tiraban piedras cuando era de día. Por eso fue Jehová necesario crear otro cementerio. Esto fue posible gracias a Abraham Cerrulla, así Abraham, intérprete del consulado de Dinamarca a finales del siglo XVIII. Es el maravilloso cementerio antiguo en la calle de Portugal, cerca de la calle de las Desnogas. Maravilloso por las vistas estupendas sobre el mar y la ciudad antigua, pero sobre todo por la cantidad de jajamín, de gente de Mahalá y de buenas personas que allí duermen. Son las generaciones contemporáneas del extraordinario apogeo de Tanja y de nuestra comunidad a partir de finales del 17. Y finalmente está el cementerio nuevo, carretera de Rabat, que se inauguró en octubre de 1935. La comunidad de Tanja mandó restaurar con la ayuda del rey Mohammed VI, el Dios le ayude, ambos cementerios, el antiguo y el nuevo, y la verdad es que cuidan de los dos con mucho esmero y dedicación. Escapado de mal, Abraham, escapado de mal por todo esto. Mas no lo dije, solo empiezas a hablar y ya empezamos a reír. Bueno, te diré, si no me equivoco, pasaron unos 4 añitos desde que hiciste una ilulá endiamantada para el centenario de tu antepasado, valido Rabbi Mordejai Benjo. ¿Querrás decirnos algo de eso también? Rabbi Mordejai Benjo nació en 1827. Su bisabuelo, Rabbi Abraham Toledano, Zecher Tzadik Libraja, era Dayan de Tanja desde 1793, y ya miramos cómo en 1806 se convirtió en el primer Dayan de pleno ejercicio de Tanja. Él mismo descendía de un impresionante linaje de Dayanim de Tanja de apellido Toledano. El abuelo de Rabbi Mordejai, Rabbi Moshe ben Joseph Tzadik Libraja, era el yerno y el discípulo de Rabbi Abraham Toledano, y le sucedió en 1833. A su vez, el hijo de Rabbi Moshe, Rabbi Yosef, tenía que suceder a su padre. En 1855, Rabbi Moshe y su hijo fallecieron de cólera en el espacio de 10 días. Por mí que Shemfa, algo siniestro que da miedo. No sabiendo a quién nombrar, la comunidad recurrió a uno de los más grandes rabinos de la historia de Marruecos, Rabbi Yitzhak ben Walid el Grande, gran rabino de Tetuán. Este designó sin vacilar al nieto de Rabbi Moshe, Mordejai, que apenas tenía 28 años. Rabbi Mordejai ben Joseph Tzadik de Kadosh Libraja ejerció sus funciones hasta su muerte en 1900. ¿Qué pasó? Baruch haba. Hasta su muerte en 1900, durante 52 años. Fue el gran rabino de Tanja en el momento en que empezaba el auge de la ciudad, después de siglos de letargia, y tuvo el zehut de representar a su Kehilá en circunstancias excepcionales, como la visita de Sir Moses Montefiore en 1864, o de acontecimientos históricos como el desembarco del Kaiser Guillermo II el 31 de marzo de 1905, o la conferencia de Algeciras en enero de 1906, que abrió paso a la internacionalización de Tanja.
A su regreso dirigió una famosa carta al presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, para agradecerle por haber defendido la causa de los judíos en esta conferencia. Si Rabbi Mordejai era tan querido por los tanjawis de todos orígenes en vida, y sigue siendo hoy en día objeto de gran cabot por parte de la diáspora tanjahuilla, no se debe a él a sus competencias jurídicas y religiosas o a sus numerosas publicaciones, sino a su bondad, a su entrega a la Kehilá y a su gestión a menudo visionaria. Apoyó en 1874 la creación de la Escuela de la Alianza Israelita Universal, pero sobre todo emprendió la reforma del funcionamiento de la comunidad de Tanja, convocando la primera junta selecta en noviembre de 1860 y aceptando después de grandes debates de democratizar la elección de la junta. Es la famosa revolución de 1890, que fue un ejemplo y una fuente de inspiración para muchas kehilot marroquíes. Manzía, lástima que no haya tiempo para contar aquí todas las anécdotas que los tanjawis nos transmitimos piadosamente sobre el Moah y el sentido de la justicia de Rabbi Mordejai. Cuando faltó el 19 de enero de 1917, 26 de Tebet, 5677, a casi 90 años, una muchedumbre inmensa lo acompañó bajo la lluvia hasta la Meara, cementerio. El historiador americano Mitchell Serrels escribe en A History of the Jews of Tangier in the 19th and 20th centuries, the architect of Tangerian Jewish democracy had passed from the scene. Rabbi Abraham Toledano, sus antepasados, su yerno Rabbi Moshe, el hijo de este, Rabbi Yosef, el hijo de Rabbi Yosef, Rabbi Mordejai, y sus dos hijos, Yosef Hayim y Moshe, abuelo de mi padre, descansan en el antiguo cementerio de la calle de Portugal, donde sus tumbas todavía son objeto de veneración. En el 2017, en efecto, aquí tuve el debut de organizar la Hilulá del centenario de la muerte de Rabbi Mordejai, con la ayuda de la Kehilá de Tanja y de muchos amigos. Varios están asistiendo a este encuentro de Al-Had. Sean mis últimas palabras aquí para agradecerles. Sabes, esto es lo que me parece Hayei Olam Haba. Los hijos, los nietos, los bisnietos siguen recordando y siguen siendo hechos y derechos como los antepasados. Zama siguen siendo Waldenas, una palabra que le gustaba decir al descansado de Sol y Luna. Sí. Bueno, me parece que lleguemos al cabo de la hora, malheureusement, porque tenéis mucho que decir más. Muchas gracias, queridos Jacob y Abraham, por esta hora lucida que nos abrió las orejas con muchos jbares y mucha sabiduría. Y muchas gracias a todos los oidores que nos acompañaron hoy. Sanos y buenos todos, y adelante con la jaquetía y el judeo español. Y ahora Ferasmal Liliana va a continuar con ver las demandas. Seguro, seguro. En primero vos debo decir, maravilla de encuentro. Viva la jaquetía, la hermana muestra. Yo quiero ahora empezarme de ella. Me place tanto sentir vos. Algunas palabras no puedo ni decir. La más del arabo, claro. Tenemos saludos y demandas. Me parece que el profesor Ventolila no está ahora en el encuentro. No lo estoy topando y puede ser salió sin querer, no lo topé y había alguna demanda para él. Vamos a mandar un poco de saludos primero. Le voy a llamar. Bueno, mientras te meteré en silencio para que no tengamos problema. Tenemos saludos desde el empecillo para vosotros y para todos. Lindas Clark nos manda buenos días de Los Ángeles. Silvia Aljadev de Ashdod dice que buenos días para todos y shalom. Betty Estrada, saludos desde Ciudad de México. Y Miriam, buenos días y buena semana a todos en este endiamantado encuentro.
Susan Cohen nos dice buenos días desde Turquía. Sofía Liendo desde Venezuela. También tenemos a Manuel Mora desde Barcelona. Carlos Yebra López desde New York. Ray Jasson dice, siempre encontros de Al-Had, vos rengracio, buenos días a todos. ¿Qué más tenemos aquí? Claude demanda dónde puede encontrar el libro de Jacob Ventolila. A Maya le respondieron algunos aquí en el chat. ¿Qué más tenemos aquí? Rachel, le vamos a dar la palabra. Rachel Amado Bornik tenía una demanda por la transcripción del documento. A lo mejor no lo tenemos a Jacob, puede ser, la vamos a esperar a ver si torna a entrar. No. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Ok, en primero, muchas gracias, merci mucho, como decimos nosotros los turcanos. Fue muy interesante, me envié muchas cosas de lo que hablaron. Yo estoy en Dallas, Texas, y os quiero decir que tenemos muchos judíos de Marruecos aquí, y incluso mi amigo Rubén Bengio, de tu apellido, Rubén y Estrella Bengio. Y también le quiero decir al señor Bengio que me interesó mucho que vosotros tenéis la caleja de las sinagogas, como tenemos nosotros en Izmir, y tiene el nombre el turco, en turco, que de Inda se llama. Las autoridades trataron de trocar el nombre y meterle un número de caleja, porque en Turquía se usan números en las calejas que no son principales, pero el pueblo no aceptó y quedó el nombre como Havrasoka, que quiere decir calle de sinagogas. Siempre me agrada sentir lo que tenemos en común, nosotros con vosotros. Mi demanda era sobre la transcripción del primer documento que vimos del señor Ventolila. Me interesó mucho ver el documento original que estaba escrito en letras hebreas como nuestro soletreo, me parece, ¿no? Sí. Y quiero demandar algunas cosas que tenía, algunas letras que estaban entre paréntesis, como la que no se pronuncia como había, la H que metiste. Esta H que está en paréntesis quiere decir que no estaba escrita, pero en español se escribe. ¿Es esto o que se pronuncia también? Es como nosotros que no pronunciamos. Y también la diferencia entre las bet, la letra B, cuando se pronuncia, vosotros también, si no me erro, tenéis la diferencia entre B y V, ¿no? Y esto es indicado en la escritura también, ¿no? ¿Cómo se indica la diferencia? Bueno, estas son preguntas para el profesor Ventolila, claro, no puedo contestar en su lugar. Lo que sí puedo decir primero es que efectivamente esto que habéis visto es solitreo, pero es una clase de solitreo especial del norte de Marruecos. No es exactamente el mismo solitreo que se encuentran en otras tradiciones sefaritas, pero derivado de la escritura Rashi. Quasi la misma cosa. Casi lo mismo. Sí. En cuanto, me parece, yo me hice la misma pregunta que usted. Efectivamente, cuando vi esas H's, por ejemplo, entre paréntesis, me pareció que es restableciendo la ortografía moderna de la palabra, pero que este señor probablemente no escribía, porque como no se pronuncia y probablemente no sabría mucho de ortografía española moderna, no lo ponía. Hipótesis, mejor verificarlo acerca de Jacob Ventolila, que doctores tiene la iglesia, como dicen en español. Y eso, también Liliana, una cosa más.
Sí. ¿Me oyes? Jacob quiere entrarse, pero por otro teléfono. Mira si hay alguno que está picando la puerta. Ah, no me aparece. Porque tuvo problemas con el internet. Ah, puede Pero- ser, mira, vamos a hacer como entre casa. Ama, no tengo a nadie esperando en la sala. Solo tengo una Karina Ventolilama, ya está dentro. La segunda pregunta, si puedo hacerla. Bueno, quizás esa pregunta para profesor Ventolila se podrá escribir o mándamela y se lo mandaré, o si tienes su email, mándaselo y él con mucho gusto. Me parece que tú, Alicia o Abraham, me puede responder esto. Sí, Cuando estaba escrito gente, que nosotros decimos gente, sí, verdad. la Gimel tenía una cosa encima Un para gorrito, pronunciarlo. un Sí. chapó. Eso te diré por qué. Sí. La jaquetía es una mezcla. Español antiguo, español moderno, árabe y otras lenguas latinas. Ahora, el español moderno tiene J, y español antiguo no lo tenía tanto, sí, tenía los Y. ¿Y cómo vamos a diferenciar entre, diremos, las dos? Por eso decidimos que cuando la Y se pronunciará como G, pondremos un gorrito arriba. Por ejemplo, mi propio nombre, yo me llamo Abraham Benjo, se decía en Jaquetía. Pues para escribir Benjo ponían Ben, Gimel, y en el Gimel lo que tú llamas un gorrito, para que se sepa que no hay que pronunciarlo G, sino J, Benjo. En ladino también es esto, ma la Gimel con la Rofet que llamamos Sí. encima, se puede pronunciar como Y o como Sh, como Ch, perdón, Ajá. como Y o como Ch. Ma para decir la Y es la Zain con el Rofet. Sí. Es otra técnica Gracias. interpretativa. Sí. Muchas gracias. Estaba muy interesante. Si me damos Gracias a ti por siempre estar aquí y tan interesada en la jaquetía. Solo que quiero decir que, por ejemplo, si meldamos en el ladino como escribimos ahora, la alcunia de Abraham, tendría que meldarla yo como Bengio, como si en castellano moderno metiéramos la U entre la G y la I. Entonces, me da que yo meldaría de otra manera, solo que conozco tu alcunia, entonces ya sé cómo decirla. A mí, por ejemplo, en Madrid nos llaman señor Bengio, señor Bengio. En Francia, monsieur Bengio. Y en Tanja, entre nosotros, es Benjo, Abraham Benjo. Bueno, menos mal que te conoces de ti para ti, porque si no, no sabías de qué estar hablando. Bueno, Sí. tienes saludos de Alegría Pinto Asayá, que te manda su saludo. Era una compañera tuya en la clase del liceo. Ya vi de que la saludaste. Sí. Y tenemos, otra persona que quería hablar, Carlos Levy, ama no sé si todavía está como dos. De él os hablé en un momento. Sí, demandó de hablar, ama no lo veo ahora con la mano levantada. Y vamos a ver si lo encontramos para que nos diga. Escapó. ¿Escapó? Ya lástima. salió. Actualmente Bueno. está en Istambul visitando a su filla. Muy bueno, una pena. ¿Qué más tenemos aquí? Muchos saludos. Tenemos una demanda de Daisy Braverman, nuestra amiga de los Estados Unidos, y ella dice, saludos desde New York. Quisiera demandar de que la transcripción, la fonética, bueno, es un poco también para el profesor Ventolila. Ama, como nos queda escrito y el profesor no está ahora, se la podemos pasar por escrito, la copiaremos para no aburrir a la gente ahora aquí. Veo que Aaron Benjo, mi Sí. primo de Torino,
está levantando la Sí, mano. tenemos, sabes, tenemos enrellenado el chat de Belgios, o Benjos, como Espera, quieras decir. Está no toda es, la parientez tuya. Sí, ¿no Bueno, es tu sí. cuñada también, Nora? Buenas Nora. tardes. Nora ahora está por ahí, ahora llega. No, yo Ah. quería contestar a mi primo Abraham. sí. Justamente dijo Bengio en España, Monsieur ¿En Benjo Italia? en Francia. ¿En Italia y cómo os llaman en ya, Italia? ya lo habéis dicho. Señor Benjo. Benjo. La semana pasada estuve en Salonique, visité el museo. Las Nogas se me hizo tarde. ¿Sabéis si Las Nogas está abierta todos los días o nada más que el sábado? ¿Alguien sabe algo sobre Las Nogas? Porque Una tengo que demanda volver. para vosotros, Liliana, sobre La próxima semana de los ideos de Grecia. Sí. Ah, sí, podemos demandar ahí. No, no sé si está. Yo la visité, pero la abrieron especialmente para nosotros. Saltiel era el presidente de la comunidad. Sí, Nos en la abrió. veces hay que demandar a la comunidad un poco antes o alguna persona con contacto para que la abran si es que no está. Sí. Bueno, voy a continuar con algunos saludos que tenemos aquí. Samuel Roif, saludos desde Kiryat Gat. Remy Nord dice Albert Benjo desde Lima, Perú. Aquí tenemos, no tengo el nombre justo, Amamos Banda, saludos de Mocaino desde Málaga. Rosa Pereira dice, muy interesante como todos los Arjá, de Montevideo, Uruguay. Y a ver, ¿qué más tenemos? Muchos saludos de todas las bandas. No queremos enfaciar a todos. Los saludos los pasaremos. Sabéis que el chat nos queda enregistrado y pasaremos a todos las dedicatorias. Y Ahora los quiere hablar saludos. Isaac Benjo, que es el hermano de Aarón. Se celó. Bueno, yo te dije, tenemos a todos los parientes de aquí. Es una reunión familiar. Esto es. Sí, claro. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Aquí estamos en Ra'anana. Sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú, Alicia? Muy bien, gracias. Hace tiempo que no te vi. ¿Qué vamos a hacer? Mucha película. Película. Bueno, pues felicidades por la iniciativa. Que se repita siempre. Amén. Bye bye. Merci. Tenemos un mensaje de Gila. Voy a intentar ameldarlo, está más parte escrito en jaquetía. No sé si yo seré de dar estos honores o si lo que meldar alguno de vosotros dos que lo hará un poco mejor. Se llama Gila y que es de tomarlo vosotros o me dejas a mí que haga esta vergüenza. No. Ya lo hablas bastante bien. Yo creo No. que es amor de tu alcunia, Shukran. Parece que es Chocrón, algo. Aguila dice, gracias a Feresmada Alicia, al doctor Jacob Ventolila y a Abraham Benjo y a Lilian Benveniste, merci mucho. Nos enriquecisteis en vuestros meldares, pero me dio mancía que por Isha de Arcilá y no la recordáis a veces. Mi hermano Isaac Benarosh Benmergui, Sichronal Ibrahá, publicó un diccionario en jaquetía que muchos lo conocen, pero que él no pudo terminarlo él mismo porque se puso enfermo y falleció. Pero se publicó en Caracas. Lo tenía, se lo presté a nuestra querida Lina Amselem, que sé que está oyendo, por eso se lo recuerdo, que lo tiene ella, porque es un excelente diccionario. No hay más que 3 diccionarios buenos de jaquetía y este es uno de los 3. Entonces sí se publicó. Ya sé que el autor no logró vivir bastante para verlo publicado, pero se publicó. Se publicó y se pudo mercar en un tiempo también en Amazon. Yo le tengo, y yo sé que también Jacob Ventolila le tiene. Sí, es diccionario bueno, uno de los 3, como que dijo Abraham.
Muy bien. Daniel Benjo demanda cómo puede obtener la grabación de este encuentro. Bueno, queda en YouTube, en el YouTube de Sefarad Daniel. Así que se puede ver y partillar con quien quieras. Tenemos a Linnea Selén que decir unas palabras. Aquí está. Seguro. Breve, por favor. Buena, Linnea. Aquí estoy. No puedo poner también la cámara, pero bueno, Bueno, como queráis. A estas horas ya es un poco y tarde. no para miraremos mí. tu cara, lo bueno, mi reina. Ah, verás mal. Bueno, no sé qué cara tengo hoy a estas horas. Bueno, pondré la cámara y ya verás. Aquí está. Yo no me Hola, miro mi la reina. cara, no sé cómo. Bueno, aquí estoy. No, Ger, para decir dos palabritas y decir lo mucho que me farreí, cómo nos lo pasimos, capaz de mala Alicia. Así te quedes para muchos años organizando fiestas, alegrías, encuentros Amén, amén. y momentos bonitos para nosotros también. Bueno, oye, Alicia, ¿por qué haces por una parte de las mujeres y por otra parte de los hombres? ¿Lo hiciste? ¿Así? ¿Así no te pareció? No, me estoy metiendo contigo, Perasma. Bueno, no. Mira, ya estamos acostumbrados esa de las mujeres y de los hombres en las esnogas, ¿no? Ya está, igual que en las nogas estamos ahora. Ya. Ger, una palabrita, porque Abraham habló con mucha miel de todos sus amigos, escapados de mal, de todos, de Carlos, que es nuestro orgullo y nuestra, y de muchos de los tanjawis, pero no habló de los libros que escribió, de los artículos. O a ver, di una palabrita de con quelqu'un parle il fait jour, di algo. Con los buenos nos compare, mi reina. Estamos hablando de Carlos Leví, ¿quieres compararme con él? Bueno, compararte gracias, no, pero te digo que digas alguna palabrita de tus escritos y de lo que hiciste, y que para los que quieran seguir con esa sonrisa, que es una sonrisa Ya lo dije, la sonrisa en nuestra cara, pero te diré, Lina, es Abraham que eligió sobre qué quiere hablar, así no le vamos a forzar. No, pero una palabra. Un artículo. Porque como por yo qué sé, o por a lo mejor por Shuma no quiso hablar también de sus libros, o por eso lo hacen los amigos, nada más. Hace unos años publiqué efectivamente un libro titulado Quand quelqu'un parle, il fait jour. Cuando alguien habla, se hace de día, que es una especie de citación de Freud, pero bueno, no entro aquí en los detalles, que habla que es una autobiografía lingüística. Explico cómo en el Tanja de los años 50 éramos todos, por la situación, porque era así, éramos todos políglotas, y cómo poco a poco íbamos aprendiendo, embezando, como decís en ladino, los idiomas, en la escuela, en la calle, en casa, en las nogas, etc. Y cómo se mezclaban e interferían entre ellas, etc. Bueno, hay algunas partes de ese libro que son un poco distraídas. Quand quelqu'un parle, il fait jour, en francés, claro. Y hay un artículo, eso tenía gracia, me lo pidió una revista de Toulouse, Horizon Maghrébin, y lo titulé, eso es una referencia a los príncipes de Rohan, cuya divisa era Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan suis. Rey no puedo, príncipe no me digno, soy Rohan. Entonces yo lo titulé Roi ne puis, prince ne daigne, Tangerois suis. Rey no puedo, príncipe no me digno, soy tangerino. Y era un artículo sobre el Tánger antiguo. Y dio la vuelta al mundo, un artículo para publicarse en una modesta revista universitaria, y de pronto lo encontré en internet por todas partes. Uno lo tradujo al español sin preguntarme, sin pedirme permiso, una excelente traducción además. Bueno, fenómenos de internet. Todavía se encuentra por ahí ese artículo. Eso está también en mi sitio web, un artículo tuyo en francés que alguno le tradujo al español. Vale, gracias. Estamos muy orgullosos de tenerte, Linnea, y te ringrazio de las demandas a Abraham.
Estamos bastante pasados de la hora, me parece que tenemos muchas ansias de la jaquetía, además tenemos que escapar este encuentro. Al profesor Ventolila le mandamos nuestros saludos, no estoy viendo que rehúye a entrar otra vez. Abraham, siempre es un encanto de sentirte, como dice Alicia, reímos solo de sentir tu nombre. Porque ya te conocemos siempre con esa alegría y con esa manera de hablar que nos pone tan contentos a todos. Alicia, otra vez, un encuentro de maravilla. Estamos todos tres salidos de sentir y a empezar tantas hermosas cosas sobre nuestra lengua, también querida, la jaquetía. Ahora nos vamos a partir un poquitico con el Javeres de la próxima reunión que vamos a tener. Esto será el próximo Ahad, 24 de octubre, va a ser el Balabay, el profesor David Nahar de la Universidad de Washington, del Strom Center para Estudios Judaicos, y su musafira será la señora Rena Mojo. Ellos nos van a contar la historia y la memoria de los judíos en la Grecia. Y esto será a las mismas horas de siempre. Hay de hacer atención porque presto van a trocar las horas en Europa, así que los próximos encuentros, si quieres estar a tiempo, tenés de mirar un poco y yo de meter atención en los reclames de trocarla al tiempo que corresponde. Tenemos también, ya lo dije hace un punto, además si quieres ver este video, partajarlo y ver también algunos sujetos de antes de encuentros de Ahad. Tenés 55 encuentros para mirar. Esto será diversión para todos. Podés hacerlo en sefarad.com Raya TV o nuestro canal de YouTube de Sefarad. Si queréis, claro, darnos vuestro ayudo, vuestro dono para continuar más y más con estos encuentros, puedes hacerlo en sefarad.com encuentros. Ahí vas a ver el modo de hacerlo llegar. Y ahora sí, nos vamos a partir de todos con esta grande alegría que tuvimos hoy. Muy hermoso este encuentro y ambos veremos semana de buena a todos, sanos y recios que vos topéis. Hasta el próximo Ahad. Gracias, Liliana. No mató el tiempo, ni las guerras, ni la dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré.